Dale. Bueno, ¿cómo andan? La idea Bien. es compartir con ustedes una conversación en estas épocas donde hay que quedarse en casa, sin lugar a dudas. Y hoy la idea era charlar un poquito sobre el juego. Bueno, ahí como dijo Juan, la idea es empezar a trabajar un poquito el tema del juego, eh, que al igual que la gimnasia, los deportes y las prácticas de la naturaleza son prácticas corporales, donde son saberes que estamos trabajando dentro de en este caso, que nos compete a nosotros en la formación docente, y el juego particularmente es el que mayor incertidumbre tiene desde sus diferentes posicionamientos que se lo ha pensado. En principio, ahí la idea es poder separarnos en la idea de pensar el juego como un recurso, como un medio. De ahí nosotros nos corremos de alguna manera, ya que como es un saber, al igual que las otras prácticas corporales, tiene es un contenido valioso, ¿no? Y como contenido valioso, bueno, es un saber a enseñar. Que el juego, en tanto práctica corporal, lo enseñamos los profesores de educación física, o para decirlo, sí, de educación física. No sé, Javi, ¿qué te parece? Sí, es preguntarnos qué enseña el juego, si se enseña el juego o se enseña el jugar, si se enseña el jugar, ponemos el sujeto por delante del objeto, y creo que como bien vos dijiste, la idea es pensarlo desde otro lugar, no desde el sujeto, y sí como objeto, con dominios propios. Sería ponernos a pensar cuáles son sus elementos constitutivos, eh, si es la ficción, si son las reglas móviles, qué es lo que pasa ahí. Quizás con la gimnasia y con el deporte tenemos indicios y podemos dar cuenta de sus elementos, pero desde el juego, en tanto saber, creo que ahí se dificulta, o como el otro día salió en el ingreso, hay un gris, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que poner en palabras eh, esos elementos que los constituyen para poder delimitar ese objeto que en este caso llamamos juego. Eh, Estábamos pensando en su estructura y las relaciones que se establecen entre esos elementos y, bueno, eh, poder definirlas. Eh, Recién compartía con Juan y con vos, Juli, esto de decir, bueno, teníamos la estructura, bueno, cuáles son los juegos que entrarían dentro de las prácticas corporales. Y bueno, pensábamos en los juegos de persecución. Bueno, los juegos de persecución pertenecen al universo de las prácticas corporales. Bueno, teníamos esa estructura. ¿Y qué pasa cuando se termina, digamos, la enseñanza de todos los elementos que componen esa estructura? ¿Cómo sigue? Nada, como que algunas cosas andaban dando vuelta por la cabeza. Si quieres continuar, Juan. Sí, yo recién le escuchaba a Julieta hablar de contenido y me parece que donde hay que eh, atacar o que poder decir algo es ahí. Yo creo que el modelo teórico, de acuerdo a qué modelo teórico usemos para justamente modelar el objeto, que es sin lugar a dudas el juego, no el jugar, después quizás podemos retomarla a este punto, me parece que va de alguna manera a orientar todo lo que podamos ir pensando respecto de él. Entonces, yo creo que un primer paso es dejar justamente de pensarlo como contenido. ¿Por qué? Recuerdan el año pasado o el anteaño, no me acuerdo ya, cuando fuimos al seminario de Beares, Beares planteaba que de contenido se encarga la didáctica. Entonces, bueno, si de alguna manera lo que queremos hacer es desdidactizar ese Juego. saber, el juego, justamente hay que dejar de pensarlo en términos de contenido. Me parece que empezar a pensarlo en términos de saber. ¿Por qué? Porque al saber se lo puede problematizar. O sea, del contenido se ocupa la didáctica. Entonces, del saber se ocuparía todo lo que es lo que son las problematizaciones respecto de ese saber.
me parece que ahí se puede rumbear por un camino diferente al que venimos trabajando, creo. Sí, sí, yo cuando hablaba de contenido valioso, ¿no? Hablaba en esos términos, ¿no? En esos términos de pensarlo como un saber enseñar, y que en este caso el juego tiene particularmente un fin en sí mismo, ¿no? Que tiene, como ha dicho Pavía en su momento, que eso yo estoy de acuerdo, que presenta algo sesgo autotélico, que tiene ese fin en sí mismo, que implica, de alguna manera implica enseñar juegos, enseñar a jugar esos juegos, ¿no? Y hay que ver, bueno, en ese juego, ¿no? Ahí Javi, retomo un poquito lo que decía Javi de lo del juego como estructura, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos elementos que conforman a la estructura del juego? De alguna manera también está pensando en, bueno, el tema de la regla en tanto interna y móvil, eso ya se ha pensado, ya se ha dicho varias veces. Después, por otro lado, el tema de la desacralización del juego, ahí la idea es romper un poco con la idea de rito y mito, tomando el mito en tanto ficción, ahí sí retomo, Javi, lo que vos decías de la ficción, ¿no? Entonces, las dos cosas, si se toma el rito y el mito a la vez en el juego, no sería juego, sería otra cosa, ¿no? Sería lo sacro. Pero de esta manera, el mito sí, de alguna manera, se presentaría como una suerte de ficción en el juego. Creo que en esas dos está planteado, está presentado el juego, o serían elementos estructurantes del juego. Muy, muy charlado, discutido, y bueno, verá qué es lo que va llevando todo esto. Y otra palabra también ahí que sí habría que profundizar un poquito más es el tema de la profanación del juego, ¿no? Como la profanación en tanto emancipación que se va dando en cualquier situación de juego, ¿no? Que podría ahí estar presente al momento de plantear un juego. Y por último, una cosita más que quería agregar, lo que hablaba Javi recién cuando hablaba de juegos de persecución, en realidad en la enseñanza del juego debemos plantearlo desde las diferentes formas de pensarlo, ¿no? Formas tanto lógica interna de cada juego. Bueno, ¿cuál es la lógica de la forma perseguir, huir, atrapar en ese sentido, ¿no? Otra forma de la lógica de buscar, ocultar, descubrir. Otra forma es la de atacar, defender. Bueno, desde ahí también, no sé, me parece interesante poder pensar la enseñanza del juego, sin caer en la clasificación, que eso es otro tema. No sé, Javi, ¿qué pensás? No, mientras están hablando, los estoy, sí, perfecto, a los dos, mientras los estaba escuchando, también estaba recuperando algunos apuntes del seminario de Luis de Ares, y en base a lo que han dicho, ¿no? Poder, una teoría de la enseñanza del juego, él hacía referencia a que toda teoría de enseñanza debe dar cuenta dentro del dominio a 4 grandes preguntas: qué enseñar, por qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. Entonces, una teoría de la enseñanza, del juego, la gimnasia y el deporte debe dar cuenta, ¿sí?, de estas 4 grandes preguntas. Nada, estaba retomando eso, ¿no? Decía, bueno, listo. ¿Qué enseña el juego? ¿Por qué enseñarlo? ¿Para qué enseñarlo? ¿Y cómo enseñarlo? Creo que es un desafío dentro del marco de las prácticas corporales, y no desde otras teorías. Sí, ahí lo que recién cuando los escuchaba, me parece que hay ruidos que por ahora me parece que los tendríamos que suspender, ¿no? Porque insisto, particularmente todavía no me metí en esto de la profanación y de lo sagrado, de lo mítico,
porque antes me parece que es una cuestión lógica tener en claro desde qué punto de vista lo vamos a trabajar. Entonces digo, si lo vamos a trabajar desde el punto de vista de un saber, habría que pensar, bueno, efectivamente, qué implicaría pensar el juego como saber. Porque, por ejemplo, ahí hablábamos de no clasificaciones, pero yo creo que sí, que hay que la ciencia clasifica, o sea, lo que no hace es taxonomiza, que es otra cosa, pero me parece que sería interesante poder pensar en la clasificación esta de las lógicas que mencionaba Julieta, ¿no? Porque si se puede pensar al juego como saber, me parece que lo que habría que ir pensando son diferentes enunciados. Y uno de los enunciados que se puede pensar es que lo que hay que estabilizar serían aquellas lógicas que hacen que eso comience a suceder, o sea, que el juego comience a suceder. Por ejemplo, esta que mencionaba Julieta de la lógica de perseguir y atrapar. Bueno, esa es una lógica que permite habilitar esa práctica. Entonces, creo que lo que se podría enseñar es esas lógicas que por otro lado, después armen juegos que permitan que ese jugador juegue, alejándonos del jugador. Pero para pensar un poco también esa relación entre juego y jugador. Bueno, acá lo que queremos pensar es la izquierda, ¿no? Es el juego. Bueno, ¿cómo lo podríamos pensar? Desde esta lógica del saber. Bueno, ¿qué implica esta lógica del saber? Pensar en enunciados. Bueno, ¿qué enunciados podrían ser aquellos que se podrían pensar? Me parece que esos enunciados que se podrían pensar serían estos de aquellos que apunten hacia esas lógicas diferentes de Bien. Bien. Toda una tarea ahí para, para trabajar. Sí, sí, sí. Sí, para pensar. Una cosita más. En función a las prácticas corporales, juego a todas las prácticas corporales, un poquito más, pensándolo un poquito más macro, que planteamos que son acciones que toman por objeto, no, son prácticas que toman por objeto las acciones del cuerpo. Entonces, digo, esas acciones yo las estuve un poco ahí pensando y retomando un poquito a Arendt, que son acciones en tanto actos políticos. Actos políticos desde el punto de vista de que hay una red de relaciones humanas que se van dando ahí en función de cada una de esas prácticas corporales. Y esa red de relaciones nos permite pensar cuáles son prácticas corporales para la educación del cuerpo y cuáles no. No sé, como para seguir pensando. Bien. Dije... No, sí, yo creo que ahí lo de Aren me parece que vuelve a retomar, si lo querés hacer en juego, me parece que vuelve a retomar al jugador, porque esa red de relaciones es indicaría que vuelve a pensar en el jugador. A mí me parece que queremos pensar en red de relaciones, quizás haya una pista, por ejemplo, en Parleva. Parleva habla de relaciones. Lo que pasa es que ahí vuelve a hacer lo mismo que Ariaren. Se fija más en la red de relaciones de lo que hace el sujeto, en vez de fijarse en la red de las relaciones de la práctica por la cual es practicado el sujeto. Entonces, me parece que habría que concentrarse, insisto, suspender esos ruidos y concentrarse en los juegos. Me parece que si lo queremos pensar en términos de saber, el camino es ese. Bueno, ¿qué es el saber? Es un conjunto de enunciados. Bueno, ¿cuáles son los enunciados? ¿Estamos de acuerdo con que el enunciado tiene que tener el término o el concepto lógica? Habría que discutirlo, yo creo que sí. Bien, ¿qué podemos decir de esa lógica? ¿No? Y partir desde ahí, sencillito, porque ahora parece que lo otro... Puede ser que el juego sea uno de los saberes, digamos, ninguno de los saberes desconoce al sujeto, pero puede ser uno de los saberes que como que lo tenga más en cuenta, pues en un momento dijiste
algo, digamos, para que se produzca eso, ¿sí? Para que se produzca eso que es juego, ¿sí? Necesita de ese sujeto, ¿sí? No, no creo, ¿eh? No. A ver, estamos de acuerdo que cuando hablamos de sujeto no hablamos de individuo. La No, práctica lo precede al sujeto. Está antes. Puede haber juego tranquilamente sin que haya, vamos a decirlo así bien bruto, jugadores de carne y hueso que jueguen. y al momento, perdón, y al momento de su enseñanza, Lo que pasa es que eso ya es otra cosa, porque estamos avanzando un pasito más, ¿no? Que sería bueno para otra conversación, pará, cuando las demás integrantes se sumen. Pero me parece que al momento ese lo que se integra es otra teoría, que es la teoría del sujeto. Si nosotros por ahí, para conceptualizarlo un poquito mejor, para encuadrarlo un poco, estamos pensando el juego en términos de las prácticas corporales. Esas bien, prácticas corporales, a la vez, está asociada a otra familia de teorías. bien, Que una es teoría del sujeto, una teoría del sujeto, una teoría del cuerpo, y últimamente estamos tratando de pensar una teoría de la enseñanza. Entonces, en la articulación de esas teorías, por supuesto que entraría la teoría del sujeto, pero no sé si como jugador. bien. Bueno, Bueno, la seguimos. ¿Cuántos minutos bien. llevamos? ¿Vos seguís 16 grabando? minutos. Ah, 16. bien. Ah, es Bueno, es un desafío distinto, creo que está bueno, ¿no? primer prueba. Quizás sí Prueba, implica, quizás, cada uno de bien, su casa. quizás implica guionarlo, Prueba superada, decimos. ¿No? bien, Prueba superada. sí. Pará, si Ahí tienen los cortamos. elementos, tienen que hacer esto. No, perdón. Ping, Dale, ahí está. claro. Ahí está. Prueba superada. Eh, Bueno, nos despedimos de esta prueba superada entonces. bien. Che, ahora después No sé. quizás la llamamos.